Einstein, Freud y el poeta. La vida es una herida absurda. Cátulo Castillo. 1. Malas noticias. Asomaba el siglo XX y acechaba la tragedia. Inglaterra y Alemania se miraban con desconfianza. Casi todas las potencias europeas pujaban por ampliar su territorio, pero esos dos países estaban dispuestos a ir por más. Solo necesitaban una excusa para estallar, y la excusa llegó. El 28 de junio de 1914, Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, desfilaba con su auto por las calles de Sarajevo. De pronto, como salido de la nada, un estudiante serbio llamado Gavrilo se paró frente al auto que llevaba al archiduque y disparó repetidas veces, hiriendo de gravedad al príncipe y a su esposa, Sofía, quienes murieron a consecuencia del atentado. Las últimas palabras de Ferdinand fueron: "No es nada". Quizás la frase sea valedera. Tal vez la muerte no sea algo demasiado trascendente. A fin de cuentas, todo ser que pase por la tierra en algún momento va a morir. Sin embargo, el príncipe se equivocaba. La suya no sería una muerte como todas. El agresor, de apenas 19 años, fue detenido antes de que pudiera suicidarse y condenado a 20 años de prisión en la frontera de Terezín. No llegó a cumplir la condena. Murió en 1918 a causa de una tuberculosis y de las condiciones inhumanas en las que estuvo encarcelado. Conocí su calabozo. La mañana era fría y una nieve apenas perceptible caía desde la noche anterior. Había decidido visitar el lugar que fuera utilizado por los nazis como campo de exterminio de niños judíos. Todo allí era sombrío, casi asfixiante. En algunas de las paredes estaban pegados los dibujos de los niños realizados en su cautiverio. Como psicólogo, durante mi formación, estudié la técnica que permite interpretar las emociones que revelan los dibujos infantiles. Me detuve a observar y me puse a llorar. No pude contenerme. Cuánta angustia, cuánto sufrimiento, cuánta crueldad enunciada en cada trazo. Recordé la canción que en 1968, siendo todavía muy joven, compuso Silvio Rodríguez en relación a este espanto. Una pesadilla blanca de chimeneas quemando sangre, para hijos de Judea, como rara estrella y rostro de hambre. El invierno y verano es igual, tras alambres no hay estación. Terezín de los niños a jugar, con la muerte común, mientras pintaba un cielo azul, mientras soñaba con corretear, mientras creían aún en el mar y lo llevaban a caminar para no regresar. Sed de tarde ya increíble, saltaron locas las altas tapias y el amor irreducible quedó colgado en alambradas de Terezín. Terezín, 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 pelota rota. Según la recorrida de su opresión, me costaba manejar, y al llegar a la puerta de la celda en la que fuera alojado Gavrilo, el guía me preguntó si quería entrar. Había una condición: él cerraría la puerta desde afuera y no la abriría hasta que hubiera transcurrido 5 minutos. Dije que sí, no parecía un reto tan difícil. El sonido del hierro, la oscuridad y el silencio fueron atroces. Al encontrarme solo dentro de la celda, me recorrió un escalofrío y la loca sensación de que no saldría más. Era una idea absurda. Sabía que serían solo 5 minutos, sin embargo, mi psiquis se negaba a creerlo y me angustié. Aspiré profundo en un intento de disminuir los latidos de mi corazón, pero no pude, hasta que por fin la puerta se abrió. ¿Cómo se ha sentido?, preguntó el guía. Quise mostrarme tranquilo, no pude responder. El hombre sonrió comprensivo. No se preocupe, le pasa a todo el mundo, asentí. Fue una experiencia desagradable, pero no tanto como el horror que se desató después del asesinato del príncipe. Apoyado por Alemania, el emperador austrohúngaro culpó a Serbia por el incidente, pero Serbia era aliada de Rusia, que a su vez era aliada de Francia. A los pocos días Alemania invadió Bélgica y declaró la guerra a Francia. Como no podía ser de otro modo, la simple agazapada Inglaterra reaccionó y entró de lleno en el conflicto. Comenzaba así la Gran Guerra, conocida más tarde como Primera Guerra Mundial. Casi 10 millones de personas murieron en los enfrentamientos y más del doble fueron heridas o mutiladas. En 1917, en medio de aquel espanto, a los 20 años de edad, también murió Hermann, hijo de Regina, la hermana de Sigmund Freud.
Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, se dio por terminado el conflicto bélico. Luego de su triunfo, los aliados, reunidos en el Palacio de Versalles, decidieron cómo sería la nueva distribución de Europa. Alemania debía renunciar a sus colonias, desmantelar su ejército e indemnizar al resto de las naciones por los daños causados por la guerra. Semejante tratado solo podía ser el germen de un nuevo conflicto, un conflicto que sería mucho más destructivo que el anterior. A fines de la década de 1920, en una reunión organizada en Berlín por su hijo, Sigmund Freud conoció a un joven brillante que le había dejado una muy buena impresión, Albert Einstein. Según comentó, él es elegante, confiado y amable, y entiende tanto la psicología como yo de física, así que tuvimos una charla muy placentera. Fue la única vez que se vieron en persona, sin embargo, el agrado de ambos había sido tan fuerte que mantuvieron una amistad epistolar. Einstein tenía unas cosas que generaban en Freud una envidia que ni el mismo creador del psicoanálisis se esforzaba en disimular. En primer lugar, su juventud. Freud veía que el físico tenía por delante un tiempo que le permitía seguir profundizando sus teorías, un tiempo que a él comenzaba a faltarle. En segundo lugar, el aval de su disciplina y sus predecesores daban a sus investigadores. Así lo confesó Freud a su amiga Marie Bonaparte. El afortunado Einstein lo ha pasado mucho mejor que yo. Ha contado con el apoyo de una larga serie de predecesores desde Newton en adelante, mientras que yo he tenido que abrirme paso solo a zancadas a través de una jungla enmarañada. Además, consideraba que el científico tenía mucha suerte, porque él trabaja en física matemática y no en psicología, donde todo el mundo cree que puede opinar. Algo que no ha cambiado con el tiempo. Suelo compartir reuniones con personas que no han leído ni una sola palabra del psicoanálisis y aún así cuestionan nuestra teoría y niegan con convicción la existencia del inconsciente. No es raro que eso ocurra, y no solo con los legos, con una actitud que contradice las bases mismas de la ciencia y pretenden defender. Muchos científicos intentan apropiarse de la verdad y degradan todo aquello que escapa de su entendimiento. El propio Einstein creyó en ese error y se permitió opinar sobre el tema sin tener la menor idea de cómo funcionaba el universo descubierto por Freud. Incluso en el año 1928 se negó a apoyar su candidatura al premio Nobel, aunque al menos su argumento fue sincero. A pesar de mi admiración por los ingeniosos logros de Freud, dudo en intervenir en este caso. No puedo convencerme de la validez de la teoría de Freud. Aquella negativa generó un auténtico dolor en Freud, quien anhelaba con ansias obtener el conocimiento para el que fue propuesto en 12 ocasiones. A comienzos de la década de 1930, el horror asomaba sus garras una vez más. La violencia flotaba en el aire y la paz de Europa volvía a estar amenazada. El fascismo avanzaba y se percibía un clima tenso. Preocupada, la Liga de las Naciones le encargó al científico más importante de la época, un pacifista declarado, que consultara a las mentes más brillantes del mundo para buscar una manera de enfrentar la guerra y evitar así tanto sufrimiento. Ese científico no era otro que Albert Einstein, quien no dudó en escribir al mismo hombre cuya candidatura al premio Nobel se había negado a apoyar, Sigmund Freud. Así fue que, a mediados de 1932, el analista y el físico comenzaron a intercambiar correspondencia, apoyados en el respeto mutuo y más allá de las diferencias. Se dedicaron a pensar cuáles podían ser los motivos que impulsarían a la humanidad a desplegar tanta violencia sin que importara siquiera la perspectiva de su propia destrucción. Esas cartas eran de interés mundial y por eso fueron publicadas en francés, inglés y alemán. En el año 1933, publicación en el Partido de la Nacional Socialista. Se encargó de prohibir en Alemania. Era esperable. Para ese entonces ya había ascendido al poder Adolf Hitler, el hombre que se encargaría de desterrar tanto a Freud como a Einstein. En un intercambio epistolar, Einstein y Freud se abstienen de hablar de felicidad. Apuestan a mucho menos, apenas a la posibilidad de evitar el horror. El físico no puede entender la vocación del sufrimiento que recorre al ser humano y le pregunta a Freud si piensa que hay algún camino para evitar los estragos de la guerra. Cito: es bien sabido que, con el avance de la ciencia moderna, este ha pasado a ser un asunto de vida o muerte, no solo para algunas personas, sino para la verdadera amenaza para toda la civilización tal cual la conocemos. Sin embargo,
Pese al empeño que se ha puesto, todo intento de darle solución ha terminado en un lamentable fracaso. A pesar del deslizamiento que lo recorre, con enorme lucidez, Einstein esboza una intuición. Debe de haber algo que escape de la buena o mala praxis política, algo en la constitución misma del ser humano. En lo que él respecta, el objeto habitual de mi pensamiento no me lleva a penetrar las oscuridades de la voluntad y el sentimiento humano. Así pues, en la indagación que ahora se nos ha propuesto, poco puedo hacer más allá de tratar de aclarar las cuestiones y, desemparejando las soluciones más obvias, permitir que usted ilumine el problema con la luz de su vasto saber acerca de la vida pulsional del hombre. No obstante, haberse negado a apoyar la candidatura de Freud al premio Nobel, Albert Einstein accede a la discusión acerca de un tema que desconoce, la vida pulsional de un ser humano, y consulta a quién ha dedicado su vida a estos asuntos. ¿De quién se trata? ¿En qué consiste esa energía psíquica que nos recorre, que escapa de la comprobación científica, que no puede fotografiarse ni verse en microscopios ni radiografías y, sin embargo, guía la vida del hombre y mujer? Y en su afán por comprender sigue cuestionando. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlo a sacrificar su vida? Solo hay una constatación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. Aquel hombre, emblema del espíritu científico, reconoce el límite de la ciencia y pide ayuda al psicoanálisis. Freud le responde con calidez, con la paciencia del maestro ante un discípulo a quien le cuesta comprender. Hace un recorrido por la historia de la violencia para demostrarle que el ser humano ha sido destructivo desde el piso de este mundo. Son párrafos minuciosos que explican el camino que va de la ley de la selva al surgimiento del derecho, escribe Freud. Sabemos que este régimen se modificó gradualmente en el curso del desarrollo y cierto camino llevó a la violencia al derecho. Pero ¿cuál fue ese camino? Uno solo, yo creo. Pasó a través del hecho de que la fuerza mayor de unos podía ser compensada y vencida por la unión de varios más débiles. L'union fait la force. La unión hace la fuerza. La violencia del más fuerte es reducida, quebrantada y finalmente vencida por la unión de varios aislantemente débiles. Y ahora el poder de estos unidos construirá el derecho en oposición a la violencia del único. Vemos, pues, que el derecho no es sino el poder de una comunidad. Para Freud, el derecho, la ley que nos permite vivir en un modo mediantemente ordenado, el contrato social que teorizó Rousseau, no es más que la misma violencia humana puesta en manos de la mayoría. Parafraseando a Foucault, podríamos decir que el derecho es el derecho al poder. Luego de esta explicación, para asombro de Einstein, Freud le expone su desesperado punto de vista. Nos parece con pocas posibilidades de éxito, sino inútil, el propósito de eliminar las tendencias agresivas de los hombres. Lo ideal sería, desde luego, una comunidad de hombres que hubieran cometido su vida pulsional e impulsiva en los juicios de la razón y los dictados. Pero una vez más, una esperanza tal es como muchísimas posibilidades una esperanza utópica, y continúa con un interrogante. ¿Por qué nos indignamos y sublevamos tanto contra la guerra usted y yo y tantos otros? ¿Por qué no la admitimos como una más, y no hay pocas, de las tantas penosas y dolorosas miserias y calamidades de la vida? Un párrafo demoledor. Una de las mentes más brillantes de la humanidad se pregunta qué nos impide asumir que no hay solución posible para evitar la infelicidad y la destrucción que acompaña nuestra condición humana. Sin embargo, no es algo que se dé solo en el ámbito de la sociedad, sino también en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Lo sabemos, los experimentamos a diario. ¿Por qué elegimos siempre mal? ¿Por qué nos quedamos en relaciones que ya no deseamos? ¿Por qué seguimos junto a la persona que nos lastiman? ¿Por qué boicoteamos nuestros proyectos cuando están a punto de concretarse? ¿Por qué arriesgamos las cosas que más nos importan por otras intrascendentes? Imagino que Einstein, leyendo estupefacto aquella carta y preguntándose, ¿no hay modo entonces de aludir al desastre? Señor Freud, responda, ¿cuál es la manera de evitar la guerra? Solo una, podría contestar el psicoanalista, que el ser humano logre someter sus impulsos al dominio de la razón. Pero eso no es posible, eso es una quimera. Y tal vez
Para no desalentar del todo a su joven amigo, el maestro concluye: por ahora solo podemos decirnos, todo lo que promueva el desarrollo de una cultura que no se funde en la represión pulsional, sino en una educación racional de lo pulsional, trabaja también contra la guerra. Sospechó que Einstein esperaba otra cosa, una receta que aplicar, una solución posible, unas palabras de esperanza. Para eso apeló al hombre al que su opinión más sabía acerca de los misterios de la psiquis, pero ese hombre era un psicoanalista y no iba a mentirle. La mirada de Freud podría dejar flotando la idea errónea de que era una persona pesimista. No es cierto, apenas se necesitaba mentirse a sí mismo y a los demás. Pero no debemos engañarnos, Freud apostaba a la vida y, ¿por qué no?, a que fuera posible alcanzar alguna forma de felicidad, siempre y cuando se trataba de una felicidad basada en la verdad. Al igual que André Comte Sponville, se negaba a ser feliz si el costo de esa felicidad implicaba abrazar una mentira. 15 años desde ese intercambio epistolar, Freud caminaba por el campo junto con un amigo poco taciturno y un poeta que, aunque joven, era ya bastante reconocido. El lugar, con sus árboles y flores, era hermoso. Sin embargo, atento como era al estado de ánimo de los demás, Freud comprendió que el poeta no se sentía bien. Le comentó su percepción y el joven le respondió que le preocupaba la idea de que el paisaje maravilloso que vivía estuviera destinado a desaparecer. En el invierno moriría, como toda belleza humana y todo lo hermoso y lo noble que los hombres crearon, no podrían crear. Todo eso, de lo contrario, habría amado y administrado, le parecía carente de valor por la transitoriedad que estaba condenado. Tenía razón el poeta, todo lo que amamos morirá algún día. Sin embargo, Freud le cuestionó que se perdiera lo bello de la vida solo porque era transitorio. Era más, sostuvo que, precisamente, en eso radicaba el valor de la existencia, que no era eterna, y argumentó que no podía ser que la transitoriedad de lo bello hubiera de empañarnos su regocijo. Pienso en los metales preciosos que aumentan su valor cuanto más escasos son. Pienso en el amor, en cuando más intensos se vuelven los momentos apasionados si comprendemos su fugacidad. Pienso en la pandemia, en esa pandemia espantosa que develó cuán soberbios somos al creernos dueños del destino, y nos hizo tomar conciencia de que no tenemos todo el tiempo del mundo para pedir perdón, para decir te amo, para juzgarnos por nuestros sueños. Freud se opuso a la idea de lo efímero de la belleza debería acompañar su regocijo y dijo al poeta: en lo que atañe a la hermosura de la naturaleza, tras cada destrucción del invierno, ella vuelve al año siguiente, y ese retorno puede definirse como eterno en proporción al lapso que dura nuestra vida. A la hermosura del cuerpo y del rostro humano la vemos desaparecer para siempre dentro de nuestra propia vida, pero esa brevedad agrega a sus encantos uno nuevo. Si hay una flor que se abre una única noche, no por eso su florescencia nos parece menos esplendente, y en cuanto a que aquella belleza y la perfección de la obra, del arte y del logro intelectual hubieran de desvalorizarse por su limitación temporal, tampoco podría yo comprenderlo. Si acaso llegara un tiempo en el que las imágenes y las estatuas que hoy admiramos se destruyeran, o en que no sucediera un género humano que ya no comprendiese más la obra de nuestros artistas y pensadores, o aún una época geológica en la que todo lo vivo cesase sobre la tierra, el valor de todo lo bello y perfecto hasta estaría determinado únicamente por su significación para nuestra vida sensitiva. No hace falta que la sobreviva y es, por tanto, independiente de la duración absoluta. Es decir, ¿qué importa cuánto dure? Hoy está aquí, es bella presente, se impone, y será una torpeza dejarla pasar solo porque no es eterna. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Freud se dio cuenta de que no había logrado modificar la postura de su amigo, e intuyó que era posible que el joven le temiera al duelo, y por eso prefiere renunciar a la felicidad y al disfrute de lo que se tiene ante la inmensidad de que algún día pudiera perderse. He conocido muchas personas que sienten igual y huyen de las grandes aventuras, como el amor, por el miedo al fracaso. Hombres y mujeres que argumentan su falta de comprensión afectiva amparándose en que eligen su libertad cuando en realidad esconden un pánico a la pérdida. Es cierto que en las emociones humanas no hay garantías ni certezas, todo
todo puede desvanecerse en el momento menos esperado y eso traerá dolor, un dolor que debe estar dispuesto a enfrentarse quien desee vivir con intensidad y no solo pasar por la vida. Pensémoslo con detenimiento y comprendamos que esta certeza tan ansiada en la realidad enemiga de la felicidad, porque hay en lo fugaz una invitación al ardor, a abrazar con desesperación lo que se tiene, sí, con desesperación, es decir, sin esperanza. Como dijimos, la esperanza es una trampa. Es cierto que la calma, la angustia, que anticipa la posibilidad de una ausencia futura, pero el precio de esa calma es la pérdida de la pasión, esa pasión que solo se experimenta cuando se comprende que el momento presente es único. La conversación entre Freud y el poeta tuvo un lugar en el verano anterior a la Primera Guerra Mundial. Un año después de esa charla llegó la barbarie y desató ciudades, obras de arte, sueños y vidas. La pulsión destructiva de la especie humana dio rienda suelta a su desmesura. Destruyó todo lo que alguna vez había sido hermoso y mostró la caducidad de muchas cosas que hubiéramos juzgado permanentemente. Subrayo la última reflexión de Freud. Pero aquellos otros bienes, ahora perdidos, ¿se nos han desvalorizado realmente porque demostraron ser tan perecederos y tan frágiles? Entre nosotros, a muchos les parece así, pero yo, en cambio, creo que están equivocados. Arthur Schopenhauer no hubiera acordado con Freud. Según él, la vida para cada individuo tiene una enseñanza y que los objetos de su querer son engañosos, desconocidos y decrépitos y causan más dolores y alegrías hasta el incesante instante en el que la vida se derrumba en el mismo terreno en la que se alzaban estos deseos. Y en ese momento viene la muerte, como último argumento, a acabar de convencer al hombre de que todas sus apariciones y su valorización no son más que error y locura. Esa sí es una mirada pesimista. Hay quienes piensan que Freud, como Nietzsche o Borges, fueron influenciados por Schopenhauer. Cuando leemos que el filósofo sostuvo que los síntomas de la locura son el producto del olvido voluntario de algo tan insoportable que esa persona opta por sustituir esas vivencias por recuerdos falsos, se hace imposible negar la similitud de la teoría psicoanalística, tanto que el mismo Freud salió al cruce y confesó que jamás había leído a Schopenhauer hasta que un amigo le señaló la cercanía entre sus ideas. Cuesta creer que un hombre como Freud se haya abstenido de leer al pensador más valorado de su tiempo. Sin embargo, al menos en esta ocasión es evidente que sus miradas son muy distantes. Freud reconoce que lo transitorio del verdadero motivo de la belleza aporta una idea que vale la pena considerar. No debemos renunciar a la felicidad solo porque los momentos que nos conmueven, el amor o la dicha, están condenados a pasarnos a una vida oscura y melancólica y sentarnos deprimidos a esperar el final inevitable de alguna manera. La vida no pudo ser solo la víspera de la muerte. Ser feliz requiere la valentía de reconocer el transitorio de todo lo que amamos y encontrar la eternidad, ese instante donde, como dijimos, lo que hemos sido, lo que deseamos ser y lo que somos confluye en un presente único que habitamos aquí y ahora. Este libro se pregunta acerca de la felicidad, más adelantado a señalar que solo será posible alcanzarla siempre y cuando no exijamos que dure para siempre. La felicidad, como todo en la vida, ha de ser transitoria y no por eso menos intensa. Más allá de algunas digresiones, hemos descubierto dos caras diferentes del pensamiento freudiano. Una de ellas increpa al joven poeta para recriminarle que no se pierda el disfrute de la belleza solo porque es transitoria. La otra enfrenta al científico más importante del mundo para aconsejarle que pierda toda esperanza y acepte que no puede detenerse la violencia, aunque aun si fuera posible reducir las causas externas que generan conflictos, se toparía con una verdad inapelable. En cada ser humano habita un afán de destrucción inevitable para todo aquel que quiera entender el mundo. Los animales no son destructivos porque no buscan comprender el lugar que habitan, sino apenas adaptarse a él. En cambio, el ser humano investiga y destruye. Así avanza la ciencia, va en busca de una idea, la estudia, la desgarra y luego la echa por tierra para generar una idea nueva. ¿Cómo construyen la geometría moderna sino destruyendo a Euclides y afirmando que estaba equivocado, que las paralelas pueden cruzarse en algún punto infinito? Gaston Bachelard,
que además de filósofo, poeta, físico y crítico literario, era un reconocido epistemólogo. Afirmaba que siempre se conoce en contra de los conocimientos anteriores, a ese impulso que nos empuja a deshacer lo existente para develar misterios, lo llamamos la pulsión epistemolofílica, pasión por saber. Y como toda pasión desmenuzada, destructiva, por desgracia, la mayoría no logra desarrollarla y utiliza ese empuje para lastimar o lastimarse. Sospecho a Freud interpelando al científico. Albert, ¿quién le dijo que estamos en este mundo para ser felices? Freud es terminante en ese aspecto. Es un maravilloso texto. El malestar de la cultura afirma que no hay nada en el plan del universo que contemple la felicidad humana. En ese mismo texto señala las 3 causas principales del sufrimiento humano. La primera de ellas en el cuerpo es el cuerpo, fuente de excitación y dolor, destinado a la decadencia y la desilusión. La segunda en el mundo es el mundo externo, que con su potencia desata todo tipo de desastres naturales. Y la tercera, la relación con otros seres humanos. Según Freud, esta última es la que más sufrimiento genera. Basta pensar en la guerra, en la muerte de un ser querido, en las discusiones familiares o en el desamor para comprender cómo nos afecta el vínculo con las demás personas. Algunas de ellas no requieren siquiera la presencia real para dañarnos, porque habitan en nuestros recuerdos y desde allí son fuente de ansiedad o angustia. Dada esta realidad, es comprensible que toda persona desee escapar del sufrimiento. Para eso vienen a mi consultorio, porque no soportan el dolor, la soledad, la pérdida o el vacío que los recorre. No está mal, es un buen motivo para comenzar un análisis. La dificultad es que, parados en ese lugar, los pacientes confunden el final del padecimiento con la felicidad. Como analista, tomo el compromiso de avanzar junto a ellos en busca de la disminución del sufrimiento, pero no voy a mentirles. No puedo garantizarles que eso traiga la tan ansiada felicidad. La relación entre el psicoanálisis y la felicidad es al menos conflictiva, a pesar de lo cual no tenemos que perder la vista de lo que Freud dijo al poeta: no debemos desistir del placer de la vida solo porque ese placer sea perecedero. El planteo freudiano, aunque duro, no implica la renuncia al intento de alcanzar la felicidad, pero denuncia el error de ir hacia ella con una mirada ingenua, con una utopía de soñar con un mundo donde todos nos queramos, nos respetemos y convivamos en armonía. Eso es una ficción, el mundo que nos muestra la película Avatar, un ideal imposible de alcanzar al universo de los habitantes. Hay que aceptar que nos recorre un impulso destructivo que no se puede reprimir y será siempre fuente de dolor. La pulsión de muerte, sin embargo, Freud abre un camino posible, que es intentar acotar esa pulsión, contenerla como quien encadena a una bestia buscando controlarla lo mejor que puede. Pero, ¿es posible contener esas pulsiones que nos lastiman y nos llevan a elegir parejas que duelen, vínculos agresivos, trabajos frustrantes y vidas que no deseamos? En nuestras reflexiones ha aparecido esa palabra, pulsión, motor de la vida anímica, fuente de los deseos más nobles y las emociones más oscuras. Examinemos de qué se trata.